Siempre he sido la responsable, la hija obediente. Mis padres me criaron para poner a la familia primero, siempre, y eso es exactamente lo que he hecho, sin cuestionarlo. No digo que nunca haya tenido mis propios sueños o que haya sido completamente desinteresada, pero cuando se trataba de mi familia, simplemente sabía que tenía que estar ahí. No sé si fue porque soy la primogénita o porque así soy, pero yo era la que pagaba las facturas, administraba los gastos médicos y mantenía todo funcionando sin problemas. Mi hermana menor vivía en otro estado, construyendo su propia vida. Mi prima apenas reconocía a mis padres, excepto por la típica llamada de cumpleaños. Siempre me pareció extraño, pero nunca le di demasiada importancia. Jamás se me ocurrió que un día el peso de todo lo que yo hacía terminaría aplastándome. Tenía 32 años cuando realmente me di cuenta de cuánto había estado cargando. Llevaba meses pagando la hipoteca de mis padres, sus servicios, sus compras de supermercado sin hacer preguntas. Nunca fue algo que ellos me exigieran. No los resentía, no realmente. Ellos habían hecho su parte cuando yo era niña, pero no era un simple intercambio. Era parte de una expectativa silenciosa. Nadie pedía nada directamente, pero de alguna manera yo siempre supe que lo necesitaban, así que me ocupaba de ello. Los llamaba todos los días, a veces más de una vez, para saber cómo estaban. No es que fuera una hija sobreprotectora, no estaba mortificándome pensando en ellos las 24 horas. Simplemente sabía que no eran buenos administrando el dinero. Nunca pedían ayuda, pero veía que les costaba llegar a fin de mes, y no podía quedarme de brazos cruzados mientras se atrasaban en las facturas o corrían el riesgo de perder su casa. Era más fácil asegurarme de que estuvieran cómodos, de que no tuvieran que preocuparse por nada. Y luego estaba mi tía. Ay, mi tía. A simple vista, era cálida y encantadora, siempre con una sonrisa y una sugerencia de lo más útil. No era mala persona, o eso creía yo al principio. Pero con los años, empecé a notar pequeños detalles. Tenía una manera de meterse bajo la piel de mis padres, siempre con ese estilo sutil y persuasivo. Nunca era una manipulación obvia. Solo un comentario por aquí, una sugerencia por allá acerca de lo mucho que su hija sobresalía en todo. Las comparaciones entre mi prima y yo eran casi casuales, como un recordatorio susurrado de que debía esforzarme más, de que tenía que parecerme a su niña de oro. A mí no me molestaba demasiado. Después de todo, yo no competía por la aprobación de mis padres. ¿O sí? Pero hubo momentos en los que las palabras de mi tía se sentían más hirientes de lo que quería admitir. En las reuniones familiares, su hija recibía elogios por ser la lista, la exitosa. Mientras tanto, yo quedaba en segundo plano, ocupándome de la logística, manteniendo a la familia unida, mientras mi prima se paseaba por la vida sin apenas preocuparse. No es que fuera ajena al favoritismo después de todo. Mi prima era la primera nieta. Pero lo que no me di cuenta en ese momento fue de lo profundo que era ese favoritismo. No eran solo comparaciones sutiles. Era la base de todo lo que mis padres habían estado haciendo a mis espaldas. Y yo, tan metida en mi rutina diaria de encargarme de todo, ni lo noté. Solíamos reunirnos a cenar en casa de mis padres. Siempre que iba, mi tía aparecía, como si tuviera algo de vital importancia que contar. Era casi como una competición tácita entre ella y mis padres, un juego en el que yo ni siquiera sabía que estaba participando. Al principio todo parecía encantador. Veía cómo ellos se alimentaban de sus elogios. Les encantaba la idea de que su hija fuera la niña perfecta. Tenía la carrera, la casa, el marido. Yo nunca le envidié nada de eso. Era más bien la forma en que mis padres asentían con aprobación, hipnotizados por sus historias. Mi prima nunca pedía ayuda. No la necesitaba. Supongo que ahí fue cuando empecé a notar las primeras fisuras en la fachada. No era el dinero. Ni siquiera eran los elogios. Era la sensación de que yo era invisible. Yo siempre estaba ahí, ocupándome de todo. Pero jamás recibía el mismo reconocimiento. No como mi prima.
no como la manera en que la trataban a ella. No fue hasta que empecé a prestar más atención cuando todo empezó a cambiar de verdad. Mi tía tenía ese don de hacerme sentir que siempre iba un paso por detrás, como si nunca pudiera hacer lo suficiente. Y cada vez que iba de visita, escuchaba su voz flotando sobre la mesa, hablando de lo dedicada que era su hija a la familia, de todo lo que hacía por sus padres. Tendría que haberme dado cuenta de las señales, pero no lo hice. En lugar de eso, seguí con la cabeza gacha, haciéndolo de siempre, darles lo que necesitaban y quedarme callada. Pero en el fondo, podía sentir que se avecinaba una tormenta. No lo sabía entonces, pero mi mundo estaba a punto de cambiar. Fue un martes por la tarde cuando todo empezó a desmoronarse. Acababa de terminar una reunión en el trabajo, de esas que se alargan más de lo previsto, y salía corriendo a tomar un café. Mi teléfono vibró mientras caminaba por el pasillo. Vi que era un mensaje de mi madre. ¿Puedes venir más tarde? Necesitamos hablar de algo importante. No sabía por qué, pero sentí un nudo en el estómago. No era típico de mis padres ser tan crípticos. Le respondí rápido. Claro, iré después del trabajo. Entré en la casa de mis padres esa tarde sin esperar nada fuera de lo común. La casa olía a la comida de mi madre. Algo consistente y con un toque de ajo, como siempre que buscaba consuelo en la cocina. Pero en cuanto entré a la sala, vi a mi tía sentada en el sofá, con las manos entrelazadas en el regazo. No levantó la mirada de inmediato, pero sentí sus ojos clavados en mí, como si estuviera esperando a que yo hiciera el primer movimiento. No era raro que estuviera allí, iba a menudo. Pero aquella noche todo se sentía distinto. «Hola, cariño», me saludó mi madre, con un tono más suave de lo normal. Mi padre estaba sentado en su sillón habitual, con un leve ceño fruncido, mirando algo en la distancia. Mi tía seguía en silencio, con esa sonrisa perfecta que siempre le hacía parecer la estampa de la calidez y la sinceridad. Me senté, intentando sacudirme la extraña tensión del ambiente. «Queríamos hablar contigo de algo importante», dijo al fin mi padre. Parecía nervioso, como si fuera a darme una mala noticia. Los ojos de mi madre buscaban los míos, como tratando de adivinar mi reacción. Mi tía solo me miraba, ladeando la cabeza como si fuera una espectadora pasiva. «Está bien. ¿Qué pasa?», pregunté, tratando de ocultar los nervios en mi voz. Miré a mis padres y a mi tía, sintiendo que una inquietud extraña se apoderaba de mí. «Bueno», empezó mi padre, frotándose las manos nerviosamente. «Tu madre y yo hemos estado hablando, y hemos tomado algunas decisiones sobre el futuro». Miró a mi madre, como pidiéndole permiso para continuar. «Tu tía y yo también lo hemos comentado», añadió mi madre con la voz tensa. «Hemos decidido hacer algunos cambios en el testamento». Parpadeé. ¿El testamento? Hacía años que no hablábamos de él y, siendo sincera, era algo que nunca me había planteado demasiado. Suponía que cuando llegara el momento, lo manejaríamos como cualquier otra familia, de forma justa y sin mucho drama. Pero no fue así, ni de lejos. «Hemos decidido dejarle todo a tu prima», dijo mi madre evitando mirarme. «Ella ha sido la que de verdad ha estado ahí para nosotros. Ha hecho tanto y es justo que se encargue de todo». Me quedé helada. Mi corazón se detuvo por un instante y todo alrededor se volvió borroso. Ni siquiera sabía qué decir. Sentí la sangre huyendo de mi cara mientras asimilaba esas palabras. «Espera, ¿qué?», logré decir al fin con la voz ronca. «¿Van a dejarle todo a ella? Pero sí he sido yo quien ha estado cuidando de todo. He estado pagando sus facturas, asegurándome de que estén bien, llevándoles todo lo que necesitaban durante meses». Me temblaban las manos y traté de controlarme, pero el choque era demasiado. «¿Cómo pueden hacerme esto? ¿Por qué?». Mi tía me interrumpió con voz suave y ensayada, como si recitara un discurso que había practicado 1000 veces. «No es que no apreciemos todo lo que has hecho, cariño. Pero tu prima ha sido quien realmente nos ha apoyado, a su manera.
Ha estado tan dedicada a tu madre y tu padre, especialmente cuando necesitaron a alguien de confianza. Ha tenido un impacto real en sus vidas. Apenas podía procesar sus palabras. Era como un puñetazo en el estómago. Yo era la que los sostenía económicamente, no ella. Mi prima apenas llamaba por teléfono. Yo era la que aparecía, la que ayudaba con las compras, pagaba las reparaciones, mantenía las facturas al día. Y ahora, de repente, era mi prima quien había estado ahí para ellos todo este tiempo. Busqué desesperadamente en las caras de mis padres alguna señal de culpa, de comprensión, pero solo vi sus ojos agachados y sus cuerpos rígidos. El peso de lo que estaban diciendo flotaba en el aire como una niebla sofocante. No puedo creerlo, susurré con la voz temblorosa. Le están dejando todo a ella. Ni siquiera se dan cuenta de cuánto he hecho por ustedes. Durante años. Mi padre habló al fin, con un tono de disculpa pero con determinación. Cariño, simplemente hemos tomado nuestra decisión. Es lo mejor. ¿Lo mejor? Apenas podía articular las palabras. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de todos los sacrificios que he hecho? De todo el dinero que te he invertido para que esta casa siguiera adelante. Yo he sido la que ha hecho todo. Mi tía se inclinó hacia adelante con una sonrisa sutil y segura. Has hecho mucho, querida. Pero a veces se trata de algo más que dinero, ¿no crees? Se trata de lealtad, de estar presente cuando realmente hace falta. Tu prima ha sido mucho más que un simple apoyo económico. Ha sido un verdadero sostén emocional. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Quería gritar, descargar toda mi rabia contra ella, pero sabía que solo empeoraría las cosas. No estaba solo enfadada, estaba destrozada. ¿Cómo podían hacerme esto? A la persona que sacrificó su tranquilidad, su tiempo y mucho más por ellos. Me levanté de golpe, negando con la cabeza, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. No puedo creerlo. Estoy harta. Me di la vuelta y salí de la habitación sin mirar atrás, dejando un silencio gélido tras de mí. No hablé con mis padres durante días. El impacto era demasiado para asimilarlo. No era solo que decidieran dejarle todo a mi prima, sino la forma en que lo justificaban, haciéndome sentir que todos mis años de sacrificio, mi dedicación y todas las formas silenciosas en que sostuve a la familia no valían nada. Estaban tan seguros de su decisión, tan convencidos de que era lo mejor. Y yo me sentía abandonada, como una extraña, más que como su hija. Intenté seguir adelante. De verdad lo intenté. Pero cada vez que revisaba mi cuenta bancaria y veía los pagos automáticos que hacía para sus facturas, servicios, compras, hasta algunos de sus gastos médicos, me recordaba todo lo que había dado, todo lo que había sacrificado para que ellos estuvieran cómodos, mientras mi prima vivía su vida sin pensar en ellos. Ella tenía su propia familia, su propia casa, su propia vida, y aún así, era la que se había ganado la herencia. Lealtad. Esa era la palabra que usaba mi tía una y otra vez. Pero, ¿lealtad? ¿Acaso no era eso pagar su factura de la luz cada mes, llevarlos al médico, asegurarme de que no tuvieran que preocuparse por nada? Eso no era lealtad, decían. Era responsabilidad. Dejé de pagar, de golpe. Ni siquiera les avisé. Simplemente paré. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Había estado manteniéndolos tanto tiempo que casi era un acto reflejo. Pero al pensar en cómo habían hecho de menos todo lo que yo había hecho, en cómo habían entregado todo a mi prima sin siquiera pensarlo 2 veces, supe que era hora de que sintieran las consecuencias. Los primeros días fueron los peores. Mi madre me llamó preguntando por qué no había transferido el dinero de las facturas esa semana. Hija, ¿está todo bien? Nos hemos quedado un poco atrás con el recibo de la luz. ¿Podrías ayudarnos? No respondí de inmediato. Parte de mí quería explicarle lo que sentía, hacerle entender lo mucho que dolía, pero sabía que no lo comprendería, al menos no todavía. Mamá, le dije al fin, con la voz tensa, ya no puedo ayudarles. ¿Por qué? Preguntó claramente confusa. Siempre nos has ayudado.
¿Por qué de repente? No puedo, la interrumpí, intentando contener mis emociones. Ustedes y papá tomaron su decisión. Le van a dejar todo a ella y yo he terminado. Ni siquiera pronuncié el nombre de mi prima. Decirlo me hacía sentir que traicionaba mi propia dignidad. Hubo silencio al otro lado. Un silencio largo, pesado. Casi podía sentir cómo mi madre buscaba qué decir. Alguna forma de arreglar esto. Hija, no lo entiendo, dijo al fin con la voz temblorosa. Esto no es lo que pretendíamos. No queríamos hacerte daño. Pues lo hicieron, espeté, con más dureza de la que pretendía. Me lastimaron al pensar que yo era solo una máquina de dinero para pagarles las cuentas, para encargarme de todo, mientras ustedes se limitaban a darle todo a ella. Las palabras me sabían a veneno, pero era necesario decirlas. Tenían que entenderlo. Nunca pedí esto, continué. He estado ahí para ustedes porque los quiero, pero ni siquiera me ven, ni siquiera ven los sacrificios que he hecho. Ustedes la eligieron a ella, y yo ya me cansé. Hubo otra larga pausa antes de que mi madre hablara de nuevo. No sé qué decirte. No tienes que decir nada. Solo sepan que ya no puedo más. Colgué antes de que pudiera responder. Durante los siguientes días, evité sus llamadas. Estaba dolida pero también furiosa, tanto que no podía ni mirarlos. No solo me habían herido ellos, sino también mi tía. Siempre había sabido que era manipuladora a su modo, pero esto se sentía como una traición que no había esperado. Había entrado en la vida de mis padres, los había hecho sentir que le debían algo, y así, sin mover un dedo, me arrebató todo. No entendía cómo mis padres habían llegado al punto de creerle más a ella que a mí, de verla como la hija leal. Pero empezaba a ver la situación con más claridad. Ella siempre supo cómo jugar sus cartas. Mi tía era la que mantenía la fachada, la que les decía exactamente lo que querían oír, la que los hacía sentir especiales. Siempre fue la niña dorada a sus ojos, solo que con un barniz más pulido que el mío. Mientras tanto, yo era la práctica, la que hacía el trabajo duro, la que se encargaba de todo. Pero ahora parecía que ser la hija perfecta, la que los halagaba, la que les hacía sentir que eran importantes, era suficiente para ganarse todo. Una semana después, mis padres me enviaron un mensaje. Era de ambos. Tenemos que hablar. Por favor, ven. Esto ha llegado demasiado lejos. Me lo esperaba. Sabía que en algún momento me buscarían para enfrentar lo que estaba pasando. Pero no quería correr a su lado como siempre. No quería volver corriendo solo porque estaban molestos. No se trataba de un berrinche, se trataba de respeto. Aún así, fui. Cuando entré a la casa, mi padre estaba sentado en su sillón, con una expresión más cansada de lo que nunca antes le había visto. Mi madre caminaba de un lado a otro en la cocina, retorciéndose las manos, buscando las palabras adecuadas. Mi tía no estaba, lo cual hacía que la tensión fuese aún más palpable. «Siéntate», dijo finalmente mi padre con voz tensa. «Necesitamos hablar». «Los escucho», respondí, cruzándome de brazos, esperando la disculpa que intuía que no llegaría. «Es que no entendemos», empezó mi madre negando con la cabeza. «Pensamos que estarías contenta por tu prima. Ella ha sido tan buena con nosotros durante todos estos años. Deberías sentirte orgullosa de lo que ha logrado». ¿Orgullosa? Aquello sonó como una bofetada. Mi voz se quebró al hablar. ¿Orgullosa? De que le estén dejando todo a ella, a la misma prima que ni siquiera se ha molestado en hacer algo por ustedes. Llevo meses pagando sus facturas, llevándoles las compras, ocupándome de que no les falte nada, y ahora, de repente, ella se lo merece todo. ¿Tanto creen que hace por ustedes? ¡Tu tía! Ni lo menciones. La interrumpí antes de que intentara justificar la inexistente dedicación de mi prima. Esto no tiene que ver con ella. Tiene que ver con ustedes y con papá decidiendo que yo no soy suficiente, a pesar de todo lo que he hecho. Creen que ella es la que lo merece, pero jamás han visto la manera en que he sostenido esta familia durante años.
¿Eso es su concepto de lealtad? Mi padre abrió la boca para responder, pero no me interesaba oír más excusas. Estoy cansada, dije, con voz firme y baja, y no volveré hasta que entiendan por qué. Se quedaron los dos en silencio, y en esa ocasión, su silencio pesó más que nunca. Los días posteriores a esa conversación fueron como un torbellino. Mis padres seguían llamándome, pero no contestaba. No lo hacía por venganza, lo hacía porque necesitaba espacio. Necesitaban sentir el peso de lo que habían hecho. Quería que entendieran lo mucho que me habían herido. No se trataba solo de dinero, se trataba de respeto, de amor, de que me hicieran sentir invisible después de darlo todo. Seguí con mi rutina, iba al trabajo, veía a mis amigos, pero había un dolor constante en mi pecho que no se iba. Me sentía traicionada. No era solo la herencia, eran todos los años de sacrificio y esfuerzo que habían sido descartados en una sola conversación fría. Todos los años siendo la que siempre daba la cara, para que al final me dijeran que no era suficiente. Entonces, un día, encontré algo que lo cambió todo. Estaba revisando unos papeles viejos de la familia, haciendo limpieza en el ático, algo que llevaba tiempo posponiendo. Había una mezcla de álbumes familiares, cartas antiguas y documentos de impuestos. Mientras buscaba en una caja de archivos, tropecé con un sobre que parecía demasiado nuevo para ese montón. La solapa estaba abierta y dentro había una sola hoja de papel. Mi mirada se dirigió enseguida al encabezado en negrita. Última voluntad y testamento. No era el documento oficial, sino un borrador. No tenía ni idea de por qué estaba en el ático, pero la coincidencia me pareció casi inquietante. Lo abrí, esperando encontrar detalles sin importancia, pero en su lugar, leí algo que me heló la sangre. Las primeras páginas eran cláusulas estándar, hasta que llegué a la sección de la herencia. Apenas aparecía mi nombre. Allí, en blanco y negro, venía la decisión final. Deseamos que la mayor parte de nuestro patrimonio sea heredado por nuestra sobrina, nombre de la prima, en reconocimiento a su lealtad y compromiso con la familia. Tu nombre siempre ha sido un apoyo financiero, pero no ha demostrado la misma inversión emocional ni dedicación personal. Por ello, no se le considerará para la herencia principal de nuestros bienes. No podía respirar. El documento no estaba firmado, gracias a Dios, pero no importaba. Esta era la base de la traición. Me vinieron a la mente las palabras de la conversación: lealtad, inversión emocional, dedicación personal. Me habían tachado de su vida. Ni siquiera aparecía en ese plan, porque había sido quien les dio demasiado. Era la hija práctica, la que se ocupaba de los problemas desde las sombras, pero no la que invertía emocionalmente en ellos, al contrario de mi prima, que hasta donde yo sabía, no había hecho absolutamente nada. Ni siquiera me veían. Me temblaban las manos mientras guardaba el papel de nuevo en su sobre y lo metía en mi bolso. Necesitaba ir a verlos. Necesitaba enfrentarlos, de una vez por todas. No perdí tiempo. Conducí directamente a su casa, con una mezcla de adrenalina y rabia. El aire a mi alrededor se sentía denso, como si el propio universo supiera que estaba a punto de hacer algo irreparable. Cuando llegué, la puerta principal estaba entreabierta, como si me esperaran. Tenía el corazón a 1000, pero entré sin dudar. ¿Mamá? ¿Papá? Llamé con la voz sorprendentemente firme. Aparecieron en la sala con cara de preocupación. Mi madre parecía a punto de disculparse otra vez, pero no la dejé hablar. ¿Lo encontré?, dije con frialdad. El testamento, el borrador. Lo leí. Se les fue el color del rostro. Cariño, yo... Empezó mi madre, pero levanté la mano para detenerla. No estaba allí para oír más excusas, ni para que volvieran a manipular la situación. No quiero escucharlo, le espeté. Yo he sido la que se ha ocupado de ustedes durante años. He sido la que se aseguraba de que no tuvieran problemas, de que no les faltara nada, y aún así le dejan todo a ella. ¿Por qué? ¿Porque es mejor hija? ¿Porque es quien les brinda más apoyo emocional?
mientras yo pagaba sus compras y facturas, mientras me preocupaba de que no pasaran frío ni hambre, de que estuvieran cómodos. ¿Eso era la lealtad que no veían? Mi padre abrió la boca, pero no salieron palabras. Sus ojos saltaban entre mi madre y yo, como buscando una explicación o una salida. ¿Creen que no sé lo que están haciendo? Seguí, con la ira aumentando a cada palabra. Llevan años hablando con ella, contándole todos sus problemas, pidiéndole consejo, y ella les dice exactamente lo que quieren oír. ¿Eso la hace mejor que yo? Le van a dar todo, y ni siquiera se dan cuenta de que yo he sido quien los ha sostenido todo este tiempo. Di un paso hacia ellos, sintiendo cómo me temblaba la voz por la rabia y la herida. Y encima, tuvieron el descaro de decirme que le dejaban todo a ella por lealtad. Tenían que haber pensado en eso antes de que dejara de firmarles cheques, antes de que dejara de ser la persona que los mantenía a flote. Tenían que haberlo pensado cuando yo dejé de ser quien resolvía todas sus crisis. Mi madre, al fin, habló, con lágrimas en los ojos. No queríamos hacerte daño. Creímos que entenderías, que te darías cuenta de lo importante que era. Claro que me di cuenta. Me di cuenta perfectamente de lo que hacían. Y no sé por qué tardé tanto, pero ya se acabó. Se hizo un silencio tenso. Mi madre lloraba, incapaz de sostener mi mirada. Mi padre estaba pálido, como si estuviera viendo la verdad por primera vez. Y no volveré, añadí con voz firme, a menos que entiendan de verdad lo que es la lealtad. La lealtad no es darlo todo a quien más les endulza el oído. Se trata de respetar a quien está allí cuando las cosas se ponen difíciles, a quien sacrifica su vida y su tranquilidad por ustedes. Se trata de ver a quien lo ha dado todo. Por fin, mi padre me miró con una expresión que jamás le había visto: culpabilidad, arrepentimiento y algo más que no supe descifrar. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Me di la vuelta y salí sin decir nada más, cerrando la puerta tras de mí con una sensación de punto final que sabía que no podría revertir. Sin embargo, en ese instante, me sentí más libre que en años. No volvería a mendigar su aprobación. No volvería a rebajarme a su estrecha visión de lealtad. Ya había hecho bastante, y ahora les tocaba a ellos demostrar que me merecían. Los días siguientes fueron extraños. Sentía como si al fin hubiera salido de una neblina que me envolvía desde hacía demasiado tiempo. Había una especie de paz dolorosa en el silencio, un alivio al saber que, al fin, había tomado el control de mi vida. Pero también un vacío, una parte de mí que deseaba que las cosas fueran diferentes, que por fin me vieran tal como era, y no solo como alguien que resolvía problemas. Pero al mismo tiempo, me di cuenta de algo que se había estado gestando bajo mi rabia. No necesitaba que me vieran de la forma que siempre había esperado. Solo necesitaba verme a mí misma. Mi teléfono no sonó durante unos días. No había llamadas ni mensajes. Al principio casi me alegré. No estaba lista para escuchar disculpas o explicaciones. Necesitaba tiempo para asimilarlo todo. Pero a medida que pasaban los días, sentí que algo cambiaba. Había momentos en los que pensaba en ellos y sentía culpa. Al fin y al cabo, seguían siendo mis padres, pero cada vez que aparecía ese pensamiento, recordaba lo que había pasado. Recordaba cómo me habían dejado de lado después de darles todo. Unos días después, llegó el mensaje. Hemos estado hablando. Necesitamos verte. No respondí de inmediato. Parte de mí quería ignorarlo, mantener la distancia y protegerme de un nuevo dolor. Pero otra parte, la que seguía queriéndolos, sintió curiosidad. ¿Qué querían ahora? ¿Qué había cambiado? Fui a su casa aquella tarde, dispuesta a escuchar, pero también a no ceder ni un paso. Cuando entré, noté algo distinto. Mi madre estaba sentada a la mesa de la cocina, más tranquila de lo que la había visto en días. Mi padre, de pie junto a la ventana, con la espalda hacia mí, como buscando las palabras. No había tensión ni prisa por culparme.
solo se sentía diferente. «Siéntate», dijo mi madre con voz seria pero contenida por todo lo vivido. «Hemos tenido tiempo para pensar». Me senté, con la mirada recorriendo sus rostros, tratando de descifrar lo que sentían. No parecían enfadados ni defensivos, solo agotados. Y por primera vez sentí que tal vez, solo tal vez, habían entendido. «Lo sentimos», dijo mi padre con la voz cargada de emoción. «Hemos sido egoístas. Creímos que hacíamos lo correcto, pero no estábamos viéndote. No estábamos valorando lo que has hecho por nosotros». El corazón me dio un vuelco. No era lo que esperaba. No había excusas ni disculpas vacías, solo la verdad. «Nos equivocamos», agregó mi madre con la voz temblorosa. «Y lamento haberte hecho sentir que no eras suficiente. Siempre lo has sido. Tendría que habérmelo dado cuenta. Tendríamos que habernos dado cuenta de todo lo que has hecho, no solo económicamente, sino también emocionalmente. Siempre has estado ahí de una manera que nosotros no supimos comprender». Me quedé un rato en silencio, asimilando lo que decían. Había contenido tanto dolor y rabia que no sabía si podría perdonarlos. Pero en ese instante, sentí algo moverse dentro de mí. No fue un perdón instantáneo, pero sí un paso adelante. «No tienen que disculparse tanto», dije al fin, con la voz cargada de sentimientos encontrados. Solo necesitaba que entendieran. Necesitaba que se dieran cuenta de que no soy solo un cajero automático, alguien que resuelve problemas. Quería que me vieran como su hija, no como un plan de respaldo. Mi padre asintió, con los ojos llenos de lágrimas que no terminaban de caer. «He sido egoísta. Te he dado por sentada. Los dos lo hemos hecho, y sé que no podemos deshacer lo que pasó. Pero queremos que sepas que ahora lo entendemos. Sabemos todo lo que has dado y no lo hemos valorado, y por eso lo sentimos». Me quedé callada un momento largo, dejando que sus palabras calaran. Había estado aferrada a un dolor tan grande que no sabía si podía soltarlo. Pero en ese momento, solo sentí una mezcla de alivio y tristeza. Al fin me veían, y no sabía cómo reaccionar. «No voy a volver a ser la misma de antes», conseguí decir. «No volveré a dejarme la piel por ustedes como antes, ni a mantenerlos si no van a ver quién soy de verdad. Pero estoy dispuesta a intentarlo de nuevo. Quiero tener una relación con ustedes, pero no puede ser como antes». Mi madre relajó el gesto. «Haremos lo que podamos para cambiar. Lo prometemos». Nos quedamos un rato conversando, por primera vez en mucho tiempo, como una familia, sin promesas de arreglarlo todo de inmediato ni declaraciones de cómo todo se solucionaría. Pero había algo nuevo en el ambiente, algo honesto, una comprensión que antes no existía. Después de esa charla, las cosas no se volvieron perfectas, no se convirtieron mágicamente en la familia ideal que siempre soñé. Pero sí hubo un cambio. Dejé de ver tanta manipulación por parte de mi tía, y empecé a notar un esfuerzo genuino por parte de mis padres para incluirme en sus vidas, para valorarme no solo por lo que podía hacer por ellos, sino por quien soy. Y yo aprendí a confiar de nuevo, a soltar el pasado. Aprendí a defender mis límites, a decir no cuando lo necesitaba y a no sacrificar mi propia felicidad por complacerlos. Aprendí a valorarme y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que era suficiente, no solo para ellos, sino para mí misma. Tal vez eso era lo que había estado esperando todo este tiempo. Dejar de buscar su aprobación y empezar a encontrarla en mí. Pero lo más importante fue comprender que, a veces, lo más difícil es alejarnos no para castigar a los demás, sino para darles el espacio de reconocer sus errores y para que nosotros podamos hallar la paz que merecemos.